Bendiga. Cuando dicen amén, qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Poder estar aquí en esta mañana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ese al que alabamos y adoramos en esta mañana, el Santo, el Poderoso, ha permitido y tiene un propósito con tu vida aquí en esta mañana. Y yo le doy gracias al Señor por este privilegio. ¿Y cuántos creen que el tiempo ha pasado rápido? ¿Verdad? Ha pasado rápido. Pero yo quiero decirle algo, para mí ha pasado más rápido que para ustedes. Yo estaba tranquilo allí sentado viendo la gran bendición de oír al pastor Dani, a Héctor ayer, qué bendición. Y yo estaba tan cómodo allí y yo no quería que pasara el tiempo, pero bueno, ha llegado el momento y aquí estoy en esta mañana y quiero decirle que es un gran privilegio, es una oportunidad inmerecida el poder estar aquí con ustedes en esta mañana para compartir un tema que nos concierne a todos los matrimonios. Y primero quiero tener unas notas de agradecimiento. Quiero primero agradecer a mi Señor, mi Redentor, mi Salvador Jesucristo. Si no hubiera sido por Él, yo no estuviera aquí en este lugar en esta mañana. Quisiera también agradecerle al pastor Roque porque el Señor le puso en su corazón el invitarme y qué gran privilegio, qué gran responsabilidad. Y quiero una nota más de agradecimiento a mi pastor Alberto Caña y su esposa Oneida, a la iglesia Northside por habernos permitido por 10 años estar trabajando con los matrimonios. Mi esposa y yo hemos trabajado hace muchos años, yo de maestro de escuela dominical, ella con los niños, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar con los matrimonios y así había sido un anhelo en mi corazón trabajar con los matrimonios. Creo que el matrimonio es una bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. El matrimonio es una bendición de Dios. No es lo que el mundo cree, es lo que dice el que creó el matrimonio. El que creó el matrimonio dice que el matrimonio es una bendición de Dios. Y quiero hablarle brevemente un poquito acerca de mí. Mi nombre es Juan Miguel González. Me da gracia porque el pastor un día me llama después del pastor Roque haberme llamado. El pastor Roque me llama y me dice: oye, tú sabes que me llamó un pastor y me dice, ven acá, chico, ¿quiénes son esos quién es ese conferencista de los tres que hay? Porque a Dani lo conocemos, a Héctor lo conocemos, pero ¿quién es ese Juan González? Y dígale al pastor, no te preocupes que Juanes hay muchos. Me recuerdo cuando llegué de Cuba hace como 26 años que iba a la consulta del doctor y la pobre muchacha aquella que nos atendía, ahora tú dices Juan González, das la fecha de nacimiento y enseguida te buscan, pero cuando aquello, Juan González, la lista era grandísima. Entonces no había forma de encontrarme y ella pasaba trabajo con eso, pero mi nombre es Juan Miguel González, estoy felizmente casado. Miren cómo el Señor es de misericordioso. Usted ve lo que pasa, pastor Nando. Estoy felizmente casado por 32 años con esta bella mujer, mi esposa que está ahí sentada. Y aunque mi nombre abunda mucho en Juan González, hay mucho, yo le garantizo a usted que inerquis no hay ninguna. Es solo ella. Dios la hizo para mí y es único. Me recuerdo que íbamos a distintos lugares. Una vez fuimos a Metro a sacar un teléfono de aquellos que eran flip-flap y de los que se levantaban y nos daban un número y nos sentamos y yo le dije a ella, ¿cuándo quieres que él se va a equivocar en tu nombre? Vamos a ver. Y efectivamente la llamó Enrique y no era Enrique, es Inerqui. Pero gloria a Dios, el Señor en su misericordia nos ha permitido tener 32 años de matrimonio para gloria y honra de su nombre. Tenemos 2 hijos, nuestra primogénita Lilianis Fragoso. ¿Dónde está Lilianis? ¿Está por ahí? No ha llegado. Lilianis con su esposo, allá atrás está nuestra primogénita Lilianis Fragoso y su esposo Daciel Fragoso, al cual también considero un hijo. Somos abuelos de 3 preciosas nietas, una de 7 años, Analía, Leila, que tiene 2, va a cumplir 3, y nuestra pequeña, que tiene 8 meses, Everly, acabó de nacer hace poco. Así que el Señor nos ha bendecido grandemente. También tenemos a nuestro hijo
de 22 años que se mudó a Louisville, Kentucky, donde está una de las hijas de nuestro querido hermano Pastor Dani. Ayer me leí 5 capítulos, voy por el capítulo 5 de su libro. Hermano, se lo recomiendo, está tremendo. Y nuestro hijo David se casó hace un año y ahí está viviendo en Louisville, Kentucky, con Melody González, su esposa. Aquí también están nuestros consuegros. Tengo la dicha y el privilegio de en la misma iglesia servir junto con los 2 consuegros. Esto es algo que no se ve mucho, pero es un tremendo privilegio del Señor. El papá de la Ciel, si él es el baterista, él es miembro de la alabanza de nuestra iglesia, y Carlos González, que es el otro consuegro, es diácono. Todos nos llevamos muy bien, así que no hay problema. Y bien, sin más, quisiera entrar en contexto a lo que queremos ver en esta mañana. Y le puse el título a esta conferencia: Revisa tu equipaje. Y quiero llevarlos allí a lo que dice Efesios capítulo 4, y a partir del verso 17, Pablo nos da algunas pautas de lo cual nosotros no debemos hacer. En el capítulo 4, el verso 1, Pablo comienza y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pero en este capítulo 4, en el verso 17, Pablo comienza de una forma contraria y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en estos 2 versículos es lo que nos vamos a basar en esta mañana. Y es versos 31 y 32, y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias por este gran privilegio. Gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Este libro, Señor, que ha transformado mi vida. Este libro, Señor, que ha sido el regalo más grande que ha venido a mis manos. Aún por encima de mi familia, aún por encima de mi esposa, de mis hijos. Este es el mayor regalo, porque este libro ha hecho que yo pueda, Señor, poder guiar a nuestra familia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este santo lugar. Gracias por este tiempo que hemos pasado. Gracias por cada uno de los matrimonios que estamos aquí en esta mañana. Queremos oír palabra tuya. Gracias por Pastor Dani. Gracias por Héctor. Gracias por cada uno de los músicos que nos han llevado a tu trono de gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan maravilloso. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti? Ahora toma control de este lugar, Señor, y que tu palabra sea expuesta con denuedo para gloria y honra de tu nombre y para edificación de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado oramos, y a ti sea toda la gloria
y la honra, porque tú y solo tú la mereces. Y tu pueblo dice, amén. Bien, hermanos, y le puse como título a esta conferencia, revisa tu equipaje. Y le puse este título porque aquí en nuestra iglesia, o allá en nuestra iglesia, es una iglesia que a los hermanos les gusta viajar mucho. ¿A cuánto les gusta aquí viajar? A todos, ¿verdad? Entonces, para nosotros viajar, nosotros necesitamos llevar un equipaje. Quiero decirles, en nuestra iglesia gustan tanto los cruceros que ya hay hasta categorías. Hay técnicos en cruceros, especialistas, licenciados, y hay algunos que tienen hasta doctorados en cruceros. Y no es porque sepan trabajar en los cruceros, sino porque cada año reservan un espacio para ir en los cruceros. Entonces, yo quise titular esta conferencia, revisa tu equipaje. ¿Y por qué? Porque la vida matrimonial, el matrimonio es un viaje. Es un viaje, y para mí lo considero el segundo viaje más importante de tu vida. El primer viaje en el cual nosotros, y que es el viaje más importante, es el viaje de nuestra relación con el Señor, de nosotros como cristianos. Pero cuando nosotros contraemos matrimonio, comenzamos a andar en el viaje o en el segundo viaje más importante de nuestra vida. Y ahí comienza el viaje de la vida matrimonial. ¿Y cuándo es que comienza este viaje? Este viaje no comienza con los preparativos que son tan estresantes. Este viaje no comienza con la ceremonia. Este viaje no comienza con los invitados. Este viaje comienza cuando tú dijiste que sí a lo que nos expuso ayer el pastor Héctor, cuando nos hizo a todos hacer y recordar ese voto matrimonial. Ahí es cuando comienza ese viaje. Cuando aquel ministro te preguntó, ¿prometes amarla o amarlo, honrarlo o honrarla, consolarlo o consolarla, protegerla o protegerlo, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerte fiel a él o a ella mientras vivan los dos? Es aquí donde comienza este maravilloso viaje en la vida del matrimonio. Y a mí me da mucho dolor, y cuando me he sentado en bodas y he visto esta ceremonia tan preciosa, yo digo en mi interior, ¿de verdad estarán interiorizando la promesa que están haciendo? Entenderán que no es delante de un ministro, entenderán que no es delante de un cura, entenderán que es delante del legislador del universo, del Dios que creó y diseñó el matrimonio. ¿Será que lo entendemos? Y aquí comienza este viaje. Y miren la cara de ese joven, ¿verdad que el hombre está contento, verdad? ¿En qué estará pensando él? Está pensando en la luna de miel. Llevo a lo mejor 3, 4 años orando por esta mujer, y al fin es que voy, ¿verdad?, a hacerla mi esposa. Entonces, aquí es que comienza. Pero lo que él no sabe, o lo que él quizás no entiende, es que para este viaje se necesita un equipaje. Y lo que quizás él no entiende es que este equipaje es diferente. La esposa va a preparar su equipaje, el esposo va a preparar su equipaje, ella va a poner dentro de ese equipaje sus pertenencias y él va a poner sus pertenencias. Y aquí es de donde comienza a la pita a enredarse. ¿Han ido a pescar alguna vez? Cuando se enreda la pita es complicado desenredar. Entonces hay elementos de este equipaje los cuales nosotros traemos al matrimonio, y la esposa trae cosas al matrimonio las cuales quiere implementar. Muchas de estas pertenencias son rezagos del pasado. Muchas de estas experiencias, de estas cosas que trae en este equipaje son heridas, son malas experiencias. Lo mismo de él es su carácter. Y esto no se ve hasta que empieza la convivencia juntos. En el noviazgo todo es lindo y estamos en la nube y estamos flotando y vienen las maripositas en el estómago. Pero cuando empieza esta convivencia es cuando nosotros entendemos que estamos llevando al matrimonio artículos
conductas las cuales, si nosotros no sacamos, va a hacer que se enrede la pita. Ahora, ¿qué debemos sacar y qué debemos adicionar para que nuestro viaje sea agradable y placentero? ¿Cuántos quieren viajar en una aerolínea allá atrás en el asiento? ¿Cuánto era, pastor? 65 y 66. Dios no quiere que tú estés en la cola del avión. Dios quiere que tu matrimonio viaje en primera clase. Dios no quiere que tu matrimonio sea una película de terror. Dios quiere que tu matrimonio sea una escena romántica desde el primer día hasta los años que vivas en esta tierra. Porque Él fue claro en Marcos capítulo 10 cuando dijo: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Así que el matrimonio Dios lo diseñó, Dios lo decretó, Dios lo implementó para toda la vida. Entonces, a la luz de este pasaje en Efesios capítulo 4, yo quisiera llevarte a través del verso 31 y 32 por algunos artículos, algunas actitudes, algunas cosas que tú y yo como matrimonio en esta mañana debemos sacar de él. Puede ser que no estén todos, pero puede ser que haya algunos. Y quiero hablarte de 3 cosas que nosotros, a la luz de este pasaje, debemos adicionar a nuestros matrimonios. Ahora vamos al primero. Primero dice allí el verso 31: quítese de vosotros toda amargura. Quiero decirle algo. La Biblia, cuando quiere expresar algo, cuando la Biblia quiere transmitir algo, es bien específica. Cuando habla aquí de toda amargura, hermano, no es la mitad, es toda amargura. Eso es lo que está hablando la palabra. Me dediqué a buscar en diferentes traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice: líbrense de toda amargura. La Nueva Versión Internacional: abandonen toda amargura. Nueva Biblia de las Américas: sea quitada toda amargura. O sea, hay un denominador común, y es: tenemos que quitar de nuestra vida, para que nuestro matrimonio sea un viaje placentero, toda la amargura. Y cada uno de estas actitudes que debemos sacar de nuestro matrimonio, yo las representé con algo. Quisiera que se le quedara. Y cada una de ellas, eso con que lo representé, tiene un significado. Para cuando llegue a usted la amargura, usted se recuerde de la naranja y diga: es verdad, estoy entrando en amargura. Ahora, la amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Sentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Y tengo esto aquí en mis notas en rojo: sentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Hermano, cuando nosotros estamos en amargura, nosotros somos una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Ahora, dice allí en Proverbios 14:10, en la Nueva Traducción Viviente: cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Cada corazón conoce su amargura, pero esta amargura presenta un ciclo, y este ciclo quiero traérselo en esta mañana. Esta amargura presenta un ciclo destructor para la persona que lo experimenta, alcanzando a su cónyuge y aún sus hijos. Y vamos a entrar en este ciclo de la amargura rápidamente. Primero, la amargura no comienza porque ya llegó y cayó y yo me siento amargo o tengo amargura en el día de hoy. No, tiene algo que lo ocasiona, y el primer elemento que ocasiona esta amargura es el daño, es la ofensa, es la decepción. Y esto de la decepción quiero abundar aquí un poquito, porque muchas veces nosotros creemos que nuestro cónyuge nos va a hacer feliz, que nuestro cónyuge va a cumplir todas nuestras expectativas, que nuestro cónyuge fue creado para que nosotros fuéramos felices. Hermano, qué lejos estamos de la realidad. Qué lejos estamos de la realidad, porque esto traerá decepción, esto traerá frustración, porque nunca tu cónyuge va a poder satisfacer
todas las necesidades que tú tienes en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque somos diferentes. Porque no vemos con los mismos espejuelos. No tenemos los mismos sentimientos. Nuestros cuerpos no están diseñados igualmente. Por eso es que Pablo dice que el matrimonio es un misterio. Porque Dios ha fundido a dos personas que se han criado en culturas diferentes, personas las cuales tienen sentimientos diferentes, necesidades diferentes, y dice que lo ha hecho una sola carne. Entonces el ciclo de la amargura empieza con un daño, una ofensa, una decepción que yo experimento, y esta decepción produce una queja, una crítica. Hablo y pienso en eso la mayor cantidad del tiempo. Me empieza la amargura y ya de mi mente lo único que hay es queja, es críticas a mi cónyuge, y empiezo a hablar y a pensar de eso la mayor parte del tiempo. Número 3, aparece un resentimiento silencioso. Miren cómo vamos progresando en la gravedad de lo que es la amargura, y así vamos a ir en cada una de estas actitudes que debemos de sacar de nuestro equipaje. Cuarto, la falta de perdón retiene la ofensa en la mente y en el corazón. Ya seguimos avanzando en la gravedad. La amargura se desarrolla y muestra su fruto. Ya no es una amargura la cual la tenemos en la mente, ya empieza a arraigarse en nuestro corazón, y esa amargura empieza a dar ¿qué? Frutos. ¿Y cómo reaccionamos? Se aísla esa persona de las demás, incluso de las que ama. Hermano, lo más triste es que tiende una persona amargada a alejarse de Dios. Y esto es peligroso. Tiende a alejarse de Dios. Falta de intimidad emocional y sexual con su cónyuge. El cónyuge ya no siente que hay intimidad entre los dos, y esto es de mucho peligro. Sentimientos de aislamiento y soledad. Empieza a sentirse aislado, empieza a sentir que nadie lo quiere. Ahí empieza a trabajar el diablo en su mente, en su conciencia, en sus emociones, y empieza a aislarse. Y como último, evade la crítica, evasión, crítica, desprecio y deseos de venganza. Miren el ciclo que tiene la amargura. La amargura presenta un ciclo destructor. Y ahora ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿y por qué tú has presentado la amargura con una naranja cuando una naranja es dulce? Y yo les traigo una representación en esta mañana de por qué yo traigo, o el Señor puso en mi corazón presentar la amargura en una naranja. Y sí, es verdad que la naranja es dulce. Esta naranja es bien dulce. ¿La comieron todos? Yo vi que todos cogían naranja ahí en el desayuno. Están bien sabrosas, bien dulce esta naranja. Pero yo quisiera retarlo a alguno de ustedes, que ustedes se comiera esta naranja así como está. ¿Se la comerían? Si usted se come esta naranja así como está, ¿cómo la va a sentir? Amarga, ¿verdad? Pero le voy a poner el trabajo un poquito más fácil. ¿Y qué si yo le doy este pedazo de naranja, un cuarto de la naranja, y le digo, mira, ya yo le saqué la mitad de la cáscara, cómela? ¿Cómo usted la encontraría? También amarga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice ahí la Biblia que si nosotros no quitamos toda la amargura que hay en nuestra relación, en nuestro matrimonio, nosotros nunca podremos disfrutar de lo dulce del matrimonio. ¿Verdad que el matrimonio es dulce? ¿Verdad que el matrimonio es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas? Hermano, yo llevo 32 años casado con esa bella mujer, y es como si hubiera sido ayer. Es como si hubiera sido ayer. Por eso es necesario que para nosotros poder disfrutar de lo dulce del matrimonio, lo primero es que nosotros quitemos de en medio nuestro toda amargura. Porque la amargura produce algo que es muy peligroso. Y la amargura produce enojo. Dice
allí en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, y después dice, quítese de nosotros todo enojo. Todo enojo, porque esta amargura produce enojo. Enojo es una rabia en la efervescencia del momento. Es una explosión de pasión crónica. Ahora, ¿cómo se manifiesta el enojo? ¿Cómo es que el enojo se manifiesta en nuestras vidas? El enojo se manifiesta de diferentes maneras. Burla, bullying, insulto, crítica, queja, chisme, sarcasmo, olvido, pereza, ignorar al otro. Y voy a detenerme un momentico en esto. En nuestras certificaciones de matrimonio, ahora estamos, vamos en la 7ª certificación con Focus on the Family, para poder ayudar a los matrimonios. Estamos haciendo guía familiar cristiano. Y en la certificación de matrimonio descubrí algo que yo estuve cometiendo por una gran cantidad de años en mi matrimonio. Yo tenía un as debajo de la manga, que cada vez que mi esposa hacía algo que a mí no me gustaba, yo tenía un arma a la cual yo usaba. Y esa arma que yo usaba era el silencio. Y aprendí en esta certificación, y tuve que pedirle perdón a ella por eso, porque ese silencio es un tipo de violencia. Cuando nosotros ignoramos a nuestro cónyuge por lo que nuestro cónyuge no nos ha hecho, y nosotros no le hablamos y esperamos a que venga a nosotros para entonces nosotros decirle, mira, tú te has equivocado en esto, en aquello, en lo otro, y yo creo que lo que tú hiciste está mal por esto y por esto. Hermanos, nosotros estamos usando un tipo de violencia. El enojo también se manifiesta con gritos y agresión, y de eso voy a hablar más adelante. Ahora, dice allí Proverbios, como lo traduce en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, verso 16. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Dice Eclesiastés 7:9, en la versión Dios habla hoy, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de la gente necia. Miren cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, controla tu carácter, porque el enojo es distintivo de necios. Hermanos, cuando empecemos a enojarnos, recordémonos de lo que dice la palabra, que si nosotros nos enojamos, esto es una distinción de una persona necia. Ahora, quizás usted me pregunte, bueno, ¿y cómo yo controlo mi enojo? Porque todos nos enojamos. Aquí nadie puede decir que no se enoja. Yo me enojo. Cada uno de ustedes se enoja. Está en nuestra naturaleza caída. Así somos. Y quiero, a través de un crucigrama, representar cómo nosotros podemos manejar el enojo. En una de las certificaciones nos dieron esta herramienta de cómo manejar el enojo, y yo quiero compartírsela a ustedes, porque el enojo lo podemos tratar y lo podemos manejar con un método que se llama PES. Y al PES de PES, usted le quita la S y se la cambia por la S, y ya se va a acordar siempre de este método. Y quisiera que se quedaran con esto, porque lo primero es piénselo. Piénselo es la primera parte de esta herramienta. Y en la P de piénselo es con quién estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? De verdad que muchas veces nos enojamos y no sabemos por qué estamos enojados. Hermano, ¿y por qué estás enojado? Yo no sé, lo que sé es que estoy enojado. Hay hermanos en nuestras iglesias muchas veces que no sabemos cómo entrarle, porque en su cara lo que nos presenta es, usted dice, yo no sé si ir de frente, si cruzarle por encima o si darle la vuelta. Porque los hermanos muchas veces estamos enojados sin razón alguna. Primero, ¿con quién yo estoy enojado? Bueno, si estoy enojado con mi esposa, ¿por qué estoy enojado con ella realmente?
Quiero decirle, la mayoría de los problemas en los matrimonios surgen por pequeñas cosas insignificantes. Por eso es que lo representé con aquel fósforo. ¿Por qué ese fósforo? Prende una... ¿Con qué? Se prenden las grandes fuegos forestales que hay en California. Con alguien que dejó una colilla de cigarro, con un fósforo. Un fósforo puede hacer que un fuego grande se esparza. Entonces, primero piénselo. Segundo, expréselo. Exprese lo que no le gusta con el tono y las palabras adecuadas. Hable en la primera persona, no acuse. Estoy enojado pero no va diciendo, no estoy enojado porque tú eres esto y aquello, no acuse. Sino, hable en primera persona, yo estoy enojado por esta razón. Si no está bajo control, es mejor esperar y no hablar. Es mejor esperar y no hablar. Y como último, sáquelo. Piénselo, expréselo y sáquelo. Desahógese, pero no produzca daño. Por eso es bueno que usted se tome su tiempo a la hora de hablar con su cónyuge. No lance la puerta, no grite, no insulte, no se burle. Busque alternativas para gestionar su enojo. Una de las alternativas, miren, tocar guitarra. Yo no puedo manejar mi enojo así, yo no puedo expresarlo ni sacarlo así tocando. No toco nada más que la cuchara para comer. Musical, no tengo ningún oído ni nada para la música. Pero sí tenemos otras actividades que podemos hacer. Hermano, si quiere sacar su enojo, vaya y corra, monte bicicleta, oiga música. Pero no saque su enojo con violencia. Tercero, dice allí más adelante, como tercer aspecto o actitud que debemos sacar, quítese de vosotros toda ira. Ira es un sentimiento de enojo intenso, a menudo a escala épica. Dice el Salmo 37:8 en la Reina Valera del 60, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. La amargura, el enojo y la ira son actitudes internas y dan paso a gritos y peleas que son comportamientos externos. O sea, la amargura, el enojo y la ira son actitudes que nosotros vamos almacenando en nuestro corazón y nos lleva ¿a qué? A tener actitudes externas, comportamientos externos, gritos y peleas. Estos comportamientos hacen que lleguemos a la cuarta actitud que debemos destacar de nuestro equipaje, y es toda gritería. Dice allí, toda gritería. Airaos, pero no pequéis. Dice aquí en la ira, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y lo presenté con esto antes de pasar a lo que es la gritería, porque no importa cuán fuertes sean las paredes de tu matrimonio, la ira destruirá todo lo que encuentre por delante. La ira destruirá tu matrimonio, la ira destruirá tu familia, la ira destruirá tus hijos. Cuarto, toda gritería. Y esta gritería la representé con una bocina, porque yo soy cubano. Y a mí a veces me dicen en el trabajo, chico, ¿y por qué tú gritas? Digo, no, es que yo no grito, es que soy cubano. Y yo le digo, se ve que tú no has visto a mi mamá. Mi mamá tiene 83 años y yo vengo hablando con ella por el camino cuando la llamo, que salgo del trabajo, y hay veces que tengo que bajar el volumen al radio. Los que la conocen saben de qué estoy hablando. Una mujer enérgica, y le doy tantas gracias a Dios por ella, porque ella me llevó a los caminos del Señor. Somos 3 hermanos y yo soy el único que ha tenido el privilegio de haber tenido una relación con el Señor. Y uno de mis botones, de los que busqué y de los que cogí allí en el taller del maestro, es mi hermano. Dice allí la palabra, quítese de vosotros toda gritería. Gritería es un bullizo de una contienda fuera de control. Ahora, ¿qué produce este bullicio?
Quiero llevarlos ahí a Santiago 3, 6 al 10. Dice Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua. Dice Santiago, ningún hombre puede domar su lengua. Y en este pasaje yo creo que las mujeres dicen, qué bueno que eso es para los hombres, que los hombres no pueden domar su lengua, pero nosotros sí. Hermana, este pasaje es para todos. Dice que no podemos domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y termina Santiago diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Cuando yo estaba leyendo este pasaje y viendo el poder que tiene nuestra lengua, y que dice allí que lleva veneno mortal, hermanos, nuestra lengua es peor que la serpiente. La serpiente, para transmitir su veneno y matarnos, tiene que morder. Nosotros con nuestra lengua podemos hacer tanto daño y no tenemos que morder a nadie. Es simplemente con abrir nuestra boca y articular nuestra lengua. Y como quinto aspecto o quinta actitud que debemos sacar de nuestro equipaje para poder tener un viaje placentero en nuestro matrimonio, dice allí, toda gritería y maledicencia. En la Nueva Biblia de las Américas dice, y todos insultos. Dirigir a alguien o contra alguien palabras, expresiones o gestos ofensivos, estos son insultos. Y lo representé con este dardo porque estos insultos, así como un dardo, los insultos tienen la capacidad de herir con una manera precisa. Hermanos, es increíble cómo un insulto puede hacer daño en una persona. Cómo un insulto puede hacer que nuestro cónyuge, su autoestima se tire por el piso, caiga por el piso. Dice el salmista en el Salmo 55, el verso 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cómo duele, hermanos, cómo duele, ¿verdad?, que nos insulten las personas íntimas, cuanto más nuestro cónyuge. Dice Job 19, 1 al 3, cuando estaba hablando allí a sus amigos, entonces Job volvió a hablar: ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Hermano, las palabras tienen la potestad de aplastar a nuestro cónyuge, y eso no es lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Ya me han insultado 10 veces, dice Job. Deberían avergonzarse de tratarme mal. Ahora hemos sacado 5 actitudes de nuestro equipaje. Tenemos espacio para 5 más. Pero dice Pablo, no necesitan las 5. Yo te voy a dar 3, y con estas 3 tu matrimonio va a tener un viaje placentero. Primero es la bondad, dice el verso 22, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Misericordia es
benignos, dice el primero, ser benignos. Bondad es la cualidad de ser afable, considerado, humano, amable y comprensivo. En otras palabras, una actitud en peligro de extinción. En esta sociedad que estamos viviendo, la bondad, de acuerdo a esta definición, es una actitud en peligro de extinción. ¿Qué trabajo nos cuesta ver la bondad en las personas? Pero ¿qué trabajo nos cuesta a nosotros ser bondadosos? Hermano, Dios quiere que nosotros seamos bondadosos. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu, no es los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu se manifiesta de estas 9 formas. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice la palabra, no hay ley. Dios nos está llamando. El Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos está diciendo en esta mañana: necesitamos ser bondadosos con nuestro cónyuge. Primera de Corintios 13:4 en la Nueva Biblia de las Américas dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. Segunda actitud que debemos adicionar a nuestro equipaje es la misericordia. Misericordiosos. Dice que una persona misericordiosa es de corazón tierno, en lugar de un corazón amargado y enfadado que lanza comentarios hirientes. Pablo recomienda un corazón tierno que sea compasible y amable con los demás. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Dice que Dios nos ha elegido para que nosotros seamos su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen, dice la Nueva Traducción Viviente, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, y así que ustedes también deben perdonar a otros. Hermanos, esto nos lleva al tercero y último que quiero tocar en esta mañana, y es el perdón. Hemos estado hablando este año en nuestra iglesia, en los matrimonios, acerca del perdón. ¿Por qué es importante el perdón? ¿Por qué es tan necesario el perdón en el matrimonio? Perdón quiere decir que en nuestro interior hay una voluntad de perdonar a nuestro cónyuge. Cuando reinan la bondad y la misericordia, esto resultará en perdón en lugar de resentimiento. El doctor Archibald Hart señaló: perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. Perdonar es renunciar el derecho que yo tengo de herirte porque tú me has herido. El director de Iberoamérica para Enfoque a la Familia, Sixto Porras, en su libro El lenguaje del perdón, que es el que estamos tratando en nuestras conferencias de matrimonio, en nuestra iglesia, expresa: perdonar es renunciar al deseo de venganza por lo que me has hecho. Es borrar la lista de las ofensas que hemos recibido. El perdón no nace de un sentimiento, brota de la voluntad. No es verdad que no nos levantamos por la mañana con el deseo y el sentimiento de perdonar. ¿Quién se levanta por la mañana y dice: yo hoy amanecí con deseo de perdonar a todo el que me ofenda? ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad que nosotros no tenemos ese sentimiento? Ahora yo quisiera que usted pensara en este momento: ¿qué sería de nosotros si nuestro Señor, si a ese que le cantamos hoy en la mañana, a ese que le dijimos que es el Todopoderoso, al cual adoramos, hubiera, en vez de voluntad, tenido sentimiento a la hora de ir allí a aquel monte de los olivos, cuando dice la palabra que su sudor corría como gotas de sangre
porque Él sabía que cuando Él cargara en sus hombros tu pecado y mi pecado, era la primera vez en la eternidad donde Él y su Padre iban a estar separados por siempre. Tenía Él el sentimiento de ir a entregarse por ti y por mí para decirle al Padre: yo pagaré por Él. ¿Qué hubiera pasado si a nuestro Señor le hubieran motivado los sentimientos? Pero Él decidió ir a morir por ti y por mí, porque Él anuló el acta de los cargos que habían en contra de nosotros y los eliminó clavándonos ahí en la cruz. No importa cuál sea la situación en la que tú estés en esta mañana, Dios quiere bendecir tu matrimonio. No importa qué es lo que haya pasado en el pasado en tu vida, a eso Dios no le interesa. En Isaías 1:8, después del pueblo estar fornicando con otros dioses, el Dios del universo después le dice al pueblo de Israel: miren, vengan, estemos a cuenta, entremos en cuenta, hagamos un negocio ustedes y yo. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Eso es lo que nos ofrece nuestro Salvador, porque Él anuló el acta que había en contra de nosotros. Era una prueba legal de una deuda que existía. Cuando se cancela la deuda, el acta era anulada o borrada. Esto es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Y esto nos lleva a un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que quiere Dios que nosotros hagamos con nuestro cónyuge? Dios no quiere que salgamos igual. Dios no quiere que nosotros salgamos igual de este lugar. Mantengamos el compromiso con nuestra familia a pesar de la adversidad, de la incredulidad y de los sufrimientos. Necesitamos el compromiso de Daniel y sus amigos, que en lugar de contaminarse, se guardaron para Dios y Él los respaldó. Necesitamos la integridad de José para que en medio de la seducción nos mantengamos firmes al llamado de Dios, y donde quiera que llegaba, Dios lo honraba. Nuestro llamado es claro: la sal tiene que seguir salando y preservando, y la luz tiene que seguir alumbrando. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, dice el Señor. Quiero que cojas a tu cónyuge de la mano en esta mañana y bajes tu cabeza. Quiero hacerte una pregunta y con esto quiero terminar. Quiero que interiorices en todo lo que hemos hablado en esta mañana. Ayer el pastor Noel nos retó a los que tenemos hijos, ¿verdad? Pero yo quiero retar a los que no tienen hijos y a los que tienen hijos. ¿Qué clase de matrimonio le estamos modelando a nuestros hijos? ¿Qué clase de matrimonio le estamos modelando a nuestros hijos? Nos quejamos por los problemas que hay en la sociedad que vivimos, pero ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros a la sociedad? Quiero que en esta mañana revises tu equipaje. Puede ser que haya algo allí que Dios quiere que saques. Quizás amargura, quizás enojo, quizás ira, quizás griterías, quizás insultos. Y están impidiendo que los que te rodean vean que el matrimonio es un deleite, que es una obra maravillosa, una unión maravillosa que Dios dice. ¿Qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Creen nuestros hijos en el matrimonio? ¿Creen nuestros hijos en el matrimonio? Hermanos, revisemos nuestro equipaje. Sacamos aquello que tenemos que sacar para así poder añadir bondad, misericordia y perdón, elementos indispensables para que el viaje de la vida matrimonial sea agradable y sea placentero. Que el Señor le bendiga en esta mañana, es mi deseo, y que podamos salir de aquí entendiendo
de que si nosotros no modelamos el matrimonio, nuestros hijos, nuestros vecinos, la sociedad, nunca